Hola, qué gusto saludarlos, muy buenas noches. Hoy es jueves de el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, un movimiento ciudadano que pretende el cambio que México necesita para ser otro, para ser un país diferente, un país justo. Y están con nosotros, aquí en esta mesa de trabajo, el doctor Carlos Alarcón y Agustín García, enlaces de nuestra gente con Morena. Está también Abraham Martínez y está Martín López. Y en la línea telefónica se encuentra el dirigente del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, José González. Él está en San Diego. Y este programa también se está transmitiendo en internet a través de Radio AMLO. Saludamos a todas las personas que nos están escuchando por esta emisora y por internet. Y bueno, pues hoy vamos a hablar con Víctor Suárez Carrera, a quien el aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador confiará a la Secretaría de Agricultura en caso de ganar las elecciones el próximo 1 de julio. Y con él platicaremos acerca de la situación desastrosa del campo mexicano y las alternativas de solución que está proponiendo. Y ahora tenemos aquí con nosotros alguna información que nos va a proporcionar Abraham Martínez, Martín López y el compañero Carlos Alarcón. Adelante. Sí, muchas gracias, Abraham Martínez. El día 30 de marzo a las 11 de la mañana saldrá la caravana Coalición Morena Migrante. La caravana tiene como objetivo 3 puntos: justicia, dignidad y democracia. Se espera que arriben compañeros del estado de Texas, Washington, Nevada y California. En la Placita Olvera habrá una verbena popular y se espera arribar a la ciudad de Tijuana a las 5 de la tarde, donde diferentes organizaciones de Tijuana y México esperamos que nos reciban. El lugar en Tijuana será en el Parque Vicente Guerrero, en el primer cuadro de la ciudad. Oye, ¿y de Tijuana para dónde, qué ruta tienen? Hasta ahorita, por este momento, tenemos desde Los Ángeles a Tijuana. Uh-huh. Muy bien, y entonces está programado ir adentrándose a la República Mexicana hasta llegar, no a la Ciudad de México, sino que el encuentro con López Obrador va a ser en Zacatecas. Así es, pero ese como todavía no está definido el itinerario. Todavía no está definido. Muy bien. Ahora, Carlos Alarcón. Hola Paco, ¿cómo estás? Aquí tuvimos la oportunidad de medir la fuerza del Movimiento de Regeneración Nacional haciendo una encuesta independiente. Nos fuimos a distintos lugares, como por ejemplo la Placita Olvera, el Grand Central Market de Los Ángeles y el Mercado del Este de Los Ángeles. Y afortunadamente también pudimos encontrar que entrevistamos a 150 personas y podemos anunciar algunos resultados preliminares. En la preferencia de voto, Andrés Manuel, aquí dentro de las personas que viven en Los Ángeles, tendría el 41%, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, el 27%, Enrique Peña Nieto, el 20%, y no sabe o no contestó el 12% de las personas. Entonces, pues con estos números nos damos idea que las preferencias y las ganas de la gente y su intención de voto se inclina por Andrés Manuel López Obrador. Los resultados, ¿cuándo van a tenerse listos y dónde se van a publicar? Los resultados oficiales ya de un censo completo y de una encuesta nacional independiente serán publicados por la revista EMET. Tengo entendido que el 29 de marzo. Muy bien. Martín López. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí leyendo una nota de Guelatao de Juárez con fecha 21 de marzo. La señora Margarita García Juárez, última descendiente viva que está con vida actualmente, pues está haciendo unas cuestiones al sistema político, principalmente al PRI y al PAN, en la forma, pues, cómo están traicionando los principios de Benito Juárez. Entonces ella, pues, está destacando en algunas cosas, ¿no? La forma de la corrupción, la manera socioeconómica y política de la situación de México. Entonces el PAN y el PRI pues, están traicionando a los ideales de don Benito Juárez. Y esto son declaraciones de la señora Margarita García Juárez, que es la última descendiente viva, línea directa del benemérito de las Américas, que ayer se cumplió un aniversario más de su natalicio. Bueno, pues ahora vamos a comunicarnos a la Ciudad de México con nuestro compañero Francisco Rodríguez, porque nos va a dar una información relacionada con el registro como candidato a la presidencia de la República de la coalición del Movimiento Progresista
y él me comentó hace unos minutos que Andrés Manuel López Obrador pronunció un importante discurso y en poco tiempo lo vamos a tener en la línea, mientras quiero aprovechar para saludar a personas de Morena en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque me estaban diciendo que hay un trabajo muy interesante que están realizando y que se están encontrando con una serie de situaciones que van a denunciar aquí la próxima semana. Y aprovecho para saludar a nuestra compañera coordinadora Beatriz Ricarti, a Angelito Girón al frente de los controles, y a Yaro Celis, a quien vamos a tener mañana aquí en este programa. Bueno, ya tenemos en la línea a Paco Rodríguez. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, tocayo. Un saludo para ti, para Beatriz, para los amigos de Morena. A tus órdenes con esto del registro de la candidatura de Andrés Manuel. Fíjate que sí, hoy por la tarde, a las 6:40 de la tarde, el señor Andrés Manuel López Obrador salió del IFE a hablar con los medios. Momentos antes había estado con los consejeros del Instituto Federal Electoral para registrar su candidatura. Ahí el señor López Obrador pues hizo una petición, una demanda, una exigencia desde el punto de vista de muchos de nosotros para que no se repita en México lo que sucedió en el 2006, que no lo dijo él, pero así lo interpretamos nosotros, que se violó, que no encuentro la palabra, se falsificó la voluntad popular. Se trastocó lo que los mexicanos queríamos en el 2006 y que era un cambio verdadero. Hoy nuevamente el señor López Obrador ofrece el cambio verdadero. Te decía que al salir de su registro, ya como candidato del movimiento progresista, un registro que todavía está sujeto al análisis y a la aprobación de este Instituto Federal Electoral, lo cual se conocerá el próximo jueves, si se aprueba o no la candidatura, lo cual para algunos podría ser un mero trámite, pero yo creo que va a tener por ahí sus incidencias en el afán que existe en el oficialismo por tratar de frenar una candidatura popular como era del señor Andrés Manuel López Obrador. Hoy el señor López Obrador desarrolló en su discurso, ya en las puertas del IFE, después de haber sido registrado, desarrolló los 10 puntos que regirán su mandato de resultar electo. El primero de esos puntos es gobernar de manera austera, impidiendo a toda costa la corrupción, ya que cuenta con la autoridad moral para encabezar un gobierno honesto. El segundo punto es sacar del estancamiento económico al país, generando un incremento del 6% anual y 1.200.000 empleos al año. El tercero, rescatar al campo, apoyar a los productores, ya no comprando alimentos al extranjero y promoviendo el consumo de lo mexicano. El cuarto punto, apoyar a los pequeños y medianos empresarios, los que se conocen como pymes, con créditos y estímulos fiscales, tales como bajos impuestos. El quinto punto, un compromiso de que cada familia podrá ahorrar el 10% de sus ingresos y que no va a permitir las prácticas monopólicas. El sexto, reducir el precio de las gasolinas, del gas y de la electricidad. Una demanda muy sentida por parte de la población. El séptimo, apoyar a los programas de desarrollo social implementados en el Distrito Federal en todo el país. Esto es que lo que se ha venido construyendo en México en la Ciudad de México, a partir de que él fue su jefe de gobierno, se va a llevar a todos y cada uno de los puntos geográficos del territorio nacional. Y estos apoyos son el que existe ya en la Ciudad de México a las madres solteras, el de pensiones a las personas de la tercera edad, la atención médica gratuita a quienes no cuentan con seguridad social, becas a estudiantes y aseguramiento del ingreso a la educación superior. El octavo punto va a garantizar el trabajo y el estudio para todos los jóvenes, muy en especial pues para los 7 millones de ninis, como se llama a quienes ni estudian ni trabajan en nuestro país, estando en edad de hacerlo. El noveno punto, combatir arduamente a la pobreza y sacar de ese estado, el estado de la pobreza, a 15 millones de mexicanos. El señor López Obrador se comprometió a que no habrá hambre
y tampoco habrá desnutrición. Y el 10º punto, va a cambiar las estrategias de combate a la delincuencia, porque dijo, la violencia no se combate con la violencia, y va a garantizar la seguridad de todo el país. Antes, como te decía, en su registro había dicho que pese a que hay 3, 4, 5 candidatos, en realidad en este momento el país solo tiene 2 opciones, o más de lo mismo o el cambio verdadero. Los demás partidos, por supuesto, los demás candidatos representan el más de lo mismo, que no ha sido nada bueno para el país ni para los mexicanos, y el cambio verdadero es la esperanza de que él llegue al gobierno con el voto de todos nosotros para que ponga en práctica cuando menos que ya sería mucho, cuando menos que es lo más, estos 10 puntos a los que se comprometió hoy. Oye, Tocayo, yo creo que para ti, ¿cuál es el aspecto medular de estos 10 puntos? Porque yo creo que todos son sumamente importantes. Pero aquí, yo le pondría palomita a todos, a los 10. Ajá. Porque de una forma o de otra todos nos afectan a toda la sociedad. Por ejemplo, hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con don Víctor Suárez Carrera, y dirán muchos quizá que el problema del campo pues no nos afecta a quienes vivimos en las zonas urbanas, y eso definitivamente es una mentira, una falacia, porque claro que nos afecta. El precio de los productos básicos de primera necesidad pues se ve incrementado porque tenemos que importar la mayor parte de los alimentos que consumimos en el país. Nos vemos afectados también porque pues la pobreza que existe en el campo, con la migración hacia las ciudades, se transforma de pobreza rural a miseria urbana. Y eso por supuesto que nos afecta porque pues hay mucha más presión en las ciudades, muchas más demandas que atender, y los recursos no se amplían ante tanta demanda. Oye, Tocayo, por supuesto que esto del campo es fundamental. Recordemos que todavía hasta hace unas 3 o 4 décadas México era autosuficiente en granos básicos y siempre tenía suficiente alimento para todos, y ahora tiene que estar importando maíz, tiene que importar frijol. ¿A qué se debe desde tu perspectiva este cambio de pasar de la autosuficiencia al déficit? Fundamentalmente al abandono de nuestro campo, a la desaparición desde el salinato de las dependencias que durante mucho tiempo contribuyeron a subsidiar una actividad que se subsidia en todos los países desarrollados. Se subsidia porque es necesario garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos. Y aquí comenzaron a desaparecer los subsidios para los pobres, quedaron en cambio subsidios enormes para los ricos, y fueron abandonando paulatinamente el campo. No solamente se dejaron de subsidiar la electricidad, el diésel, los fertilizantes, sino que también se dejó de intervenir, el Estado dejó de intervenir en la fijación de los precios básicos de los productos del campo. Y al dejarlos al arbitrio de un libre mercado que es voraz, pues estos comenzaron a ser muy altos, los precios comenzaron a ser muy altos en los centros de consumo y muy bajos en los centros de producción, y privilegiando sobre todo al intermediarismo e hincando el diente en los productores y los consumidores. Oye, Tocayo, fíjate que tenemos ya en la línea a José González. Él es dirigente del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales y él se encuentra en San Diego. Y bueno, pues él está en contacto directo con la realidad de nuestros hermanos campesinos, y me gustaría conocer la opinión de José en relación con la propuesta de López Obrador de mejorar a todos los niveles el campo mexicano. José González. Bueno. Sí, José. Sí, bueno. Sí, José, te escuchamos. Pues muchas gracias por permitirnos aquí tener una comunicación con la audiencia y con todos ustedes. Sí, estamos convencidos que la propuesta más viable, la propuesta más enriquecedora para el pueblo de México y especialmente para nosotros los trabajadores que nos gusta
trabajar mucho la tierra, la agricultura. Es muy importante la propuesta del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Vemos en él la esperanza de mejorar y de recuperar las tierras y sembrarlas y alimentar al pueblo de México. Como oaxaqueño y como indígena, estoy convencido de que tenemos que seguir trabajando y cultivando nuestras tierras, de preferencia que sea de productos orgánicos, para que ya no haya tanta enfermedad para nuestros pueblos, para nuestra gente. Tenemos que apostarle a eso y yo creo y estoy convencido que la propuesta del licenciado Andrés Manuel López Obrador nos va a ayudar a salvar a México. Oye, tocayo, y en relación con la seguridad, ¿cuál es el punto más destacado que tú adviertes de estos puntos señalados por AMLO? Yo creo que el señor López Obrador ha escuchado la voz de millones de mexicanos que durante los últimos 5 años y medio han exigido a la fallida administración del señor Calderón un cambio de estrategia, que no se combata a la violencia con más violencia, porque no es una frase común, no está desgastada, no se puede apagar un incendio con gasolina. Y eso es lo que han venido haciendo durante los 5 últimos años y medio los policías, los encargados dizque de la seguridad del país. Han echado muchísima gasolina a la hoguera de la violencia en nuestro país y eso ha incrementado a la violencia, ha incrementado el número de muertos, 67,000 muertos, según el último conteo que nos dio a conocer una instancia confiable como es el periódico The New York Times, y miles de desplazados, muchos miles más de desaparecidos, familias rotas, niños huérfanos, muchísimas viudas y muchísimas víctimas que nada tienen que ver o nada tendrían que ver con la delincuencia organizada, a quienes se les ha dado en poner ahí un eufemismo de que son accidentes, meros accidentes el que hayan muerto. No hay una investigación, no se sabe a ciencia cierta si quienes han sido asesinados o victimados efectivamente eran delincuentes. Las procuradurías están llenas de expedientes que no se siguen y bueno, la cuestión es combatir a la violencia desde su raíz. Y el señor López Obrador en esta y en muchas otras intervenciones ha señalado que para combatir a la violencia hay que educar, para combatir a la violencia hay que dar empleo, para combatir a la violencia hay que crear mejores condiciones de vida verdaderas para los mexicanos. Esto no se ha hecho en nuestro país, lamentablemente. En lugar de construir escuelas, pues se compran tanquetas, aviones, drones, todo lo necesario para que pues jueguen a los soldaditos en los altos niveles de la administración. Oye, Francisco Rodríguez, autor de la columna Índice Político que se publica en más de 50 diarios mexicanos, hay un estudio dado a conocer por la Fundación Bertelsmann en la Alemania, donde alude a la posibilidad de que México se convierta en un estado fallido por la incapacidad del gobierno mexicano para controlar la guerra entre los carteles de la droga y califica a México como democracia defectuosa y advierte el riesgo de un colapso de Estado. ¿Sí? Este tipo de juicios realmente son muy preocupantes. Cómo se está viendo a México desde el exterior. ¿Cuál es la visión que tú tienes en ese sentido, Francisco Rodríguez? Yo creo que el Estado no va a convertirse en fallido. Yo creo que la administración sí ha sido fallida porque no ha podido brindar la seguridad a los habitantes del territorio nacional. La función principal de un Estado, y para eso se crean los Estados, es para brindar seguridad a quienes forman parte del Estado, a sus habitantes. Y en México la seguridad desapareció hace buen rato. Y no solamente la seguridad física, esta que te previene en contra de los delitos o de la violencia misma, sino la seguridad jurídica. Hoy tenemos estados paralelos. Hoy hay grupos de delincuentes que pasan y te cobran por la seguridad. Ellos te brindan la seguridad. El Estado no te la está brindando.
te la brindan los grupos delincuenciales. Ellos te protegen, claro, si no cumples con la cuota que te fijan, pues tu seguridad valió gorro. Pero en tanto tú cumplas con estos grupos delincuenciales entregándoles el dinero o la cantidad de dinero que te demandan, tú tienes asegurada tu seguridad, valga la tautología. Y en este caso el Estado ha sido desplazado. Ya el Estado no existe en esos lugares y la administración es la que ha fallado y le ha fallado al Estado. Oye, nada más déjame comunicarle aquí al auditorio que nos hemos comunicado con un asistente de Víctor Suárez Carrera y él nos dice que Víctor está viajando de Tamaulipas al Distrito Federal y que tiene el vuelo retrasado, de tal forma que es probable que hablemos con él un poco más tarde. Mientras, yo te invito, Paco Rodríguez, a que te quedes con nosotros a hacer un análisis de estos puntos dados a conocer hoy por López Obrador, aquí con la participación de los compañeros de Morena que se encuentran presentes en esta mesa de trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Pues destacar la importancia de los puntos dichos por Andrés Manuel, porque en efecto la plataforma del Morena y el Movimiento Regeneración Nacional son los únicos que proponen el rescate intensivo e integral del campo, porque todas las personas deben de darse cuenta que el proyecto neoliberal que se ha impulsado en los últimos 28 años, lo que ha hecho es destruir el campo mexicano, poniendo el dumping, es decir, se mandan productos agrícolas del campo norteamericano a muy bajo precio, por debajo de los costos de producción, para tener mucho alimento de mala calidad que viene de los Estados Unidos hacia México, y entonces todos los productos agrícolas de México no pueden subsistir porque les tienen una competencia que realmente es ilegal y debería de evitarse. Y una de las propuestas precisamente del Morena es terminar con esas cosas para hacer que el campo mexicano crezca, que el campo mexicano y sus productores puedan tener apoyos agrícolas efectivos para hacer que todos podamos lograr la soberanía alimentaria en México. Paco Rodríguez. Sí, aquí estoy. Oye, tocayo, en cuanto al aspecto económico, López Obrador dice que va a impulsar la economía para que tenga un crecimiento del 6%. ¿Él explicó cómo va a lograr esto? No en esta ocasión, pero es una idea que ha venido desarrollando desde hace ya algunos meses. Él ha hablado de realizar ahorros sustanciales en el gasto de la Administración Pública Federal. Actualmente México, el gobierno mexicano o la Administración Pública, para llamarle correctamente, es una de las mejor pagadas del mundo. Y el señor López Obrador propone reducir a la mitad los salarios de los funcionarios públicos. Y aún reduciéndolos quedarían en niveles que bueno, pues serían comparables con los de democracias y economías más desarrolladas que la nuestra. De ahí sería un ahorro que se inyectaría a la economía, a la creación de empleos, a la creación de incentivos fiscales para que más empresarios se atrevieran, se arriesgaran a invertir sus recursos en la creación de empresas, de fuentes de trabajo. Y como esos ahorros, el que más llama la atención, por supuesto, es el de los bajos salarios, o los salarios más bien reales para los funcionarios públicos. Hay otros ahorros que también el señor López Obrador ha venido señalando. Y así se junta una muy buena bolsa que permite reactivar la economía, porque hoy el Estado mexicano no invierte. Uno de los grandes hoyos negros que hay en la administración fallida del señor Felipe Calderón es la falta de inversión pública. No hay prácticamente ninguna obra importante que esté en ejecución. La última que se anunció, por ejemplo, fue la refinería que finalmente quedaría en el estado de Hidalgo. Y bueno, pues 2 años después de un circo en el cual se puso a competir a las entidades de la República para ver en qué lugar quedaría localizada esta refinería, 2 años después, lo único que existe es una barda perimetral de 18 kilómetros
en el terreno donde algún día se espera que se construya una refinería. Los grandes recursos que México ha recibido por el sobreprecio del crudo mexicano en el extranjero, pues se han ido en pagar los grandes sueldos de los muchísimos panistas que se han incrustado en la Administración Pública Federal. La Secretaría de Hacienda, por ejemplo, había venido funcionando hasta la época de Vicente Fox con 3 subsecretarías. Hoy formalmente siguen existiendo esas 3 subsecretarías, pero hay algo así como 70 y tantos funcionarios que con otros cargos perciben lo que percibe un subsecretario de Hacienda. Y te estoy hablando de una cantidad que ronda aproximadamente los 23,000, 24,000 dólares mensuales. Felipe Calderón es de los presidentes mejor pagados del mundo. Pero mira, yo quiero volver a lo del crecimiento del Producto Interno Bruto, que bien debemos de recordar nosotros que el último gran crecimiento que hubo en México en esta materia fue con el entonces presidente José López Portillo, donde el crecimiento fue arriba del 6%. Y a partir de ahí empezó a bajar y actualmente es casi del 1% anual, digo sexenal, ¿sí? En promedio. De tal forma que bueno, pues se están acumulando una serie de déficits tremendos, aparte de que la crisis, y tú lo has de también recordar muy bien, que la crisis económica en México se empezó a sentir de manera fuerte a finales de los años 70. Entonces ya tenemos de los 70 para acá creando generaciones que viven en la crisis, y los déficits siguen aumentando. Entonces, en este sentido, ¿cómo ves tú que las propuestas de López Obrador sean realmente lo que el país necesita para frenar este poco crecimiento económico y para volver a aquellas tasas del pasado, aquellas tasas que durante muchísimos años fueron casi sostenidas del 7% y que incluso se llegó a hablar a nivel internacional del milagro mexicano? Ese milagro mexicano se da cuando el Estado, cuando el gobierno intervenía orientando la economía nacional, cuando existían los subsidios a los productores, cuando no se privilegiaba exclusivamente al capital especulativo como sucede ahora. Y yo creo que el señor López Obrador, como muchos mexicanos de nuestra edad y de otras generaciones todavía posteriores, cree en que el Estado sí debe intervenir orientando la economía. Es más, el artículo 28 de la Constitución así lo ordena, pero los últimos gobiernos de Carlos Salinas para acá han implantado políticas neoliberales que han sacado al Estado de la conducción de la economía y han dejado que las llamadas libres fuerzas del mercado, que no son tan libres, ya lo hemos visto en las recientes quiebras de las empresas financieras de Wall Street y de otras partes de centros financieros del mundo, pues sean las que manejen a su arbitrio la economía, sobrepasando incluso al Estado, abrogándose facultades que solo le corresponden al Estado. Y esas fuerzas libres del mercado, pues por supuesto, son para beneficiar exclusivamente a los que más tienen y no a los que menos tienen. Si regresamos a la época en la cual el Estado oriente la economía, como lo garantiza la Constitución, como lo ordena la Constitución en su artículo 28, yo estoy cierto que si bien no regresaremos a aquellas épocas gloriosas del desarrollo estabilizador, pero sí podrá el país encaminarse nuevamente hacia un desarrollo más justo, un desarrollo en el cual el trabajo sea remunerado efectivamente y que esto permita que haya un mercado interno, algo que no existe en nuestro país hace muchísimos años. Yo creo que hace más de 30 años que el mercado interno se acabó en nuestro país. Oye, tocayo, parece ser que me dicen que ya tenemos en la línea ¿Ya lo tenemos, Carlos? Todavía no. Oye, mira, me gustaría, tocayo, que José González nos diera algunos puntos de vista sobre lo que tú estás planteando. José González. Sí, ¿cómo no?
del FIOP, ¿Cómo? del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, quien está en este momento en San Diego. Adelante, José. Pues sí, mira, escuchándolo hablar, pues sí estamos nosotros también convencidos de que, como dice Andrés Manuel López Obrador, nadie puede salvar al pueblo más que el mismo pueblo, ¿verdad? La misma gente del pueblo. Y sí, y por ese rumbo queremos nosotros contribuir, apoyándolo y tenemos que trabajar en esto para recuperar todo lo que se ha echado a perder y lo que se ha maltratado. José González, permíteme que te interrumpa, pero mira, ya tenemos contacto con Víctor Suárez Carrera. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gusto en saludarlos a ti y a tu estimado auditorio. Pues mira, aquí hay algunas personas, compañeros de Morena, Carlos Alarcón, Agustín García, Abraham Martínez, Martín López. En San Diego, California, está José González, y en la Ciudad de México, Francisco Rodríguez, autor de la columna Índice Político. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Y ahora, bueno, pues la pregunta es, a grandes rasgos, ¿cuál es el concepto que tú tienes, la percepción que tú tienes del campo mexicano en la actualidad, y qué es lo que están ustedes proponiendo para mejorarlo? Se nos cayó la llamada, qué barbaridad. A ver, dice que cuando hay carne es vigilia, ¿no? Para carne es vigilia. Bueno, adelante, Francisco Rodríguez. Fíjate que sería muy importante que nuestros amigos, nuestra gente, conociera quién es Víctor Suárez Carrera. Adelante, tocayo. El propuesto secretario de Agricultura para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Víctor Suárez Carrera es ingeniero, agrónomo. Él estudió en la Universidad Autónoma de Chapingo y su tesis fue Políticas Públicas para la Agricultura Mexicana con base en el consenso y la certidumbre. Presentó un caso que fue el caso de la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria Nutricional. Él tiene varios diplomados, su especialidad en la Escuela de Agronomía fue la de Economía Agrícola. Tiene diplomados en Políticas Públicas en el sector agropecuario, en Administración Agropecuaria del ITAM, un curso de microfinanzas en Boulder, Colorado, en el Instituto de Microfinanzas en Boulder, y ha tenido una trayectoria a lo largo de más de 3 décadas, convirtiéndose en una de las voces más autorizadas y representativas del movimiento campesino del país, en temas del campo. Pues ya lo tenemos en la línea, mi querido tocayo. Perfecto. Bueno, Víctor Suárez. Sí, bueno. Sí. Bueno, te preguntaba yo, primero que nada, buenas noches, y te preguntaba yo, ¿cuál es la percepción que tienes del campo mexicano y cuáles son las alternativas de solución que están ustedes planteando? Sí, muchas gracias por la entrevista y saludos a los compañeros del FIOP. Bien, el campo mexicano está en una condición de desastre después de 30 años de abandono. ¿Qué pasó? A ver, Víctor, sí, te escuchamos. Sí, perdone. Es una situación de abandono después de 30 años de políticas neoliberales en el país, que ha conducido a que hoy México dependa del 40% de las importaciones de alimentos de los Estados Unidos, al mismo tiempo que se expulsa a millones de pobladores del campo hacia las ciudades y también hacia los Estados Unidos. México está en una situación de inseguridad alimentaria como no se veía en más de 7 décadas por esta política equivocada de abandonar al campo. Esta situación puede revertirse si cambiamos de modelo de dependencia hacia un modelo de autosuficiencia alimentaria y si revaloramos el papel del campo y los campesinos en el desarrollo económico y la seguridad alimentaria de nuestro país. Y en este caso, ¿cómo transitar hacia ese modelo
hacia ese nuevo modelo que favorezca el crecimiento del campo y para revalorar a los hombres del campo. Sí, para eso es importante que también tengamos un gobierno progresista, un gobierno nacionalista, un gobierno sensible, un gobierno que responda a los intereses de la nación y del interés público y deje de estar controlado por intereses minoritarios como lo que ha prevalecido en los últimos 30 años. Por eso nosotros, las organizaciones campesinas y el movimiento por el Plan de Ayala para el siglo XXI, estamos comprometidos para impulsar el cambio verdadero en México. El próximo 1 de julio, llevando a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, como principio de un cambio de fondo, de un nuevo proyecto de nación y un nuevo proyecto para el campo, donde también se pueda reconocer el derecho a no migrar para toda la población, los hombres y mujeres del campo mexicano. ¿Por qué el neoliberalismo ha terminado con el campo en México? ¿Por qué el campo está muerto y cómo pretende el Morena cambiar eso? Bueno, lo ha hecho, han abandonado el campo para entregar nuestra soberanía alimentaria a los intereses hegemónicos de Estados Unidos y de las grandes corporaciones agroalimentarias, que ahora pues tienen el control de nuestro mercado alimentario, pero también tienen como propósito volver a concentrar en pocas manos la tierra, el agua, los bosques, los recursos minerales, la biodiversidad, y quitársela de manos campesinas, y para expulsar a millones de personas al trabajo y migratorio, que no tiene reconocimiento, no tiene legalización, y de esa manera pagar bajos salarios y no cumplir con los estándares internacionales de respeto a los derechos laborales y los derechos humanos. Y para eso nosotros, como Proyecto Alternativo Nación, como Morena, planteamos que el campo debe ser una prioridad nacional, debe ser un asunto de seguridad ciudadana y seguridad nacional, y nos proponemos rescatar el campo, rescatar la soberanía alimentaria para producir en México los alimentos que nosotros consumimos, para generar empleos locales, reactivar la economía local, la economía regional, que la gente tenga en la migración una opción, un derecho y no una obligación. Y para eso tenemos recursos de presupuesto suficiente que se van a reorientar con créditos, subsidios, extensionismo agrícola, capacitación, apoyo a la organización, para que reactivemos la producción en todas las unidades de producción rural del país. Oye, Víctor Suárez Carrera, ustedes proyectan la renegociación del Tratado de Libre Comercio precisamente para tratar, entre otros asuntos, el tema del campo, a fin de volver a ser soberanos en materia alimentaria. Exactamente, sí. Nosotros pensamos que el Tratado de Libre Comercio es un modelo fallido, fracasado, y que queremos sustituirlo por un acuerdo trinacional de cooperación para el desarrollo del sector agroalimentario, y que permita verdaderamente reactivar la economía en el campo, y que también permita legalizar la migración a los Estados Unidos, y también legalizar la estancia de millones de mexicanos e hispanos en Estados Unidos con derechos plenos, derechos civiles, derechos humanos, derechos laborales plenos. Ante la situación del campo descapitalizado, con pocas oportunidades laborales y de producción y de mejor rendimientos y de mayores apoyos de parte del sector oficial, ¿cuál es la situación que está en este momento privando en el campo? ¿Realmente se advierte que hay una plena tranquilidad a nivel social, a nivel del agro? ¿O se siente un malestar que puede llegar a ser ya muy peligroso para el país?
Bueno, de hecho ya hay un malestar muy grande que se expresa de mala forma, de mala manera, con el crecimiento del crimen organizado, que controla vastos espacios del campo mexicano. El gobierno mexicano le dio la espalda al campo, abandonó al campo, y esos vacíos han sido ocupados por el crimen organizado, frente a la falta de oportunidades para cientos de miles de jóvenes, sobre todo, que no tienen ninguna posibilidad de trabajo, de ingreso digno, y se ven obligados a actividades antisociales. Ya hay una situación insostenible en el campo, y esto se puede agravar de manera definitiva si no cambiamos de modelo a nivel de todo el país y en particular en el campo mexicano. Abraham Martínez, originario de Oaxaca, te quiere hacer una pregunta. Sí, ¿cuál es el plan cuál es el plan de acción para defender la autonomía de la alimentación en México? Esa es una pregunta. Explíquenos un poco acerca del plan de Ayala del siglo XXI. Sí, diversas organizaciones campesinas e indígenas, y también de migrantes y jornaleros, entre las cuales se encuentra el FIOF, Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, se han propuesto pues conjuntar sus fuerzas y sus voces y sus demandas en un plan que sintetice sus aspiraciones y deseos de una vida digna. Y así como Zapata hace 100 años y el Ejército Libertador del Sur enarbolaron el plan de Ayala para sintetizar sus aspiraciones de tierra, libertad y justicia y ley, pues estas organizaciones han decidido construir desde abajo, entre todos y todas, pues un plan que les permita tener una bandera de lucha para los próximos lustros y décadas. Se ha llamado el Plan de Ayala para el siglo XXI, y así se están realizando diversas reuniones y encuentros campesinos regionales en México. El próximo sábado se va a hacer en Tuxtla Gutiérrez el del Sur, ya se realizó el sábado pasado en Zacatecas el Norte, el sábado 31 se va a hacer el encuentro campesino transfronterizo Flores Magón, César Chávez en Los Ángeles, para llegar al 10 de abril, aniversario del asesinato de Zapata, a un gran acto de todas las organizaciones campesinas para firmar ese pacto en torno al plan de Ayala para el siglo XXI y establecer un acuerdo con Andrés Manuel López Obrador para llevarlo a la práctica a partir del 1 de julio, triunfando la alternativa de izquierda, la alternativa de cambio verdadero que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Ahora Martín López, originario de Michoacán. Buenas noches. Sí, pues con eso. Hola, buenas noches, Martín. Buenas noches. Con lo desigual del Tratado de Libre Comercio, ¿no?, con Estados Unidos y México y Canadá, la pregunta sería lo del aguacate michoacano. O sea, tenemos la mejor variedad de aguacate en Michoacán. Entonces, para importar acá, para el estado de California, donde está uno de los principales mercados, hay mucha dificultad para traer aguacate michoacano acá al estado de California. Sí, bueno, ahí son de las inconsecuencias de la relación comercial con Estados Unidos, porque por un lado Estados Unidos habla de libre comercio, pero cuando quiere proteger a sus productores, en este caso de Florida, impone barreras artificiales y injustificadas a la entrada del aguacate michoacano a California, argumentando que hay problemas sanitarios y hay problemas de etiquetado, hay problemas de residuos de pesticidas, de tal manera que esas son medidas que impone Estados Unidos para restringir el comercio de México. Y eso lo hace cuando así lo considera, y México, el gobierno mexicano, es un gobierno que se ha mostrado muy débil, incapaz de defender los intereses de los productores de aguacate, en este caso, de manera decidida. Y es que tenemos que cambiar las relaciones tan desiguales con Estados Unidos. Estados Unidos nos tiene que respetar como un país soberano y un país amigo, un país socio,
pero pues también el gobierno mexicano tiene que defender los intereses de los mexicanos con más fuerza y con más decisión. José González del FIOP en San Diego. Hola, ¿qué tal, José? Gusto saludarte. Igualmente, no, pues te vamos a esperar aquí el 31 de marzo. Estamos convocando a toda la comunidad a que traigan sus propuestas y enriquezcamos este proyecto del Plan de Ayala del siglo XXI. Estamos convencidos que nosotros, por nuestra parte, y aquí todos los migrantes en Estados Unidos, México requiere un cambio verdadero y por ese cambio estamos luchando. Vamos a sumarnos, vamos a sumar ideas positivas, ideas que lleven al campo de México a ser lo que era hace años, hace siglos. Si nosotros creamos el maíz, nuestros antepasados deben de sentirse orgullosos que estamos haciendo este trabajo por los principios y por todo aquello que nos llevó a ser México en los tiempos pasados, y recuperar eso y demostrarle al mundo de que unidos podemos lograr este cambio verdadero que requiere México. Sí, exactamente, José. Este cambio no podría llevarse a cabo si no se cuenta con la comunidad de mexicanos en Estados Unidos, una comunidad muy importante, muy patriota, muy nacionalista. Ya son millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, y ustedes, los mexicanos activos y conscientes como los que están organizados en FIOP, pues nos están dando un ejemplo de trabajo, de responsabilidad, de patriotismo, de compromiso con el país y con sus comunidades de origen, y por eso para nosotros es muy importante su organización, sus propuestas, sus puntos de vista, puesto que nosotros como país no solamente estamos comprometidos para cambiar los que estamos viviendo en este país, sino también los mexicanos que de una u otra manera se han tenido que ir a Estados Unidos y son parte también de nuestra comunidad, y tenemos una comunidad mexicana transfronteriza, y entre todos, sumando nuestras fuerzas, nuestras voces, nuestros pensamientos, nuestro trabajo, sí podremos ser capaces de cambiar el gobierno el próximo 1 de julio y también defender de mejor manera los derechos de los mexicanos en Estados Unidos y también las condiciones de vida de las comunidades de origen, para que haya un desarrollo real y un derecho a una vida digna y un derecho a no migrar en las comunidades de origen de los pueblos indígenas y en general de todas las comunidades rurales del país. Víctor Suárez Carrera, mira, lamentablemente ya nada más nos queda 1 minuto y medio de tiempo, entonces yo te voy a pedir que seas tan amable de enviarle un mensaje a nuestra comunidad de manera a manera de síntesis. Sí, bueno, salud. Bueno, se nos cayó la línea. Pues, qué lamentable, ¿no? Que lo tuvimos, no lo tuvimos en tiempo. Sí, se oía por ahí el ruido del avión, de cómo estaban aterrizando, porque él iba volando de Tamaulipas a la Ciudad de México. Pues se lo agradecemos mucho, ¿no? Por eso se escuchaba tanta interferencia, tanto ruido, porque iba volando. Bueno, pues se lo agradecemos mucho. Sí. Y bueno, estamos en contacto mañana. Muchísimas gracias a Paco Rodríguez, Carlos Alarcón, Agustín García, Martín López y José González. Mañana nuestra gente se transmite de 7 a 8 de la noche, por favor. Y mañana vamos a tocar el tema de la educación, un tema muy importante, muy sensible para nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Hasta mañana de 7 a 8 de la noche. Muchas gracias.